¿Qué pasaría si Pablo Escobar y el Chapo Guzmán se hayan enfrentado? Dos nombres, dos imperios, dos formas completamente distintas de dominar el mundo del crimen. Por un lado, Pablo Escobar, el hombre que convirtió el miedo en poder absoluto. Por el otro, Joaquín el Chapo Guzmán, el estratega silencioso que construyó un imperio que aún sigue vivo. Pero hoy no vamos a contar su historia. Vamos a responder una sola pregunta. ¿Quién fue realmente más poderoso? Y no, esto no será una opinión. Esto será una batalla. Al final, simularemos una batalla entre estos dos personajes, en el hipotético caso que hayan tenido que enfrentarse. Primero que nada, vamos a definir poder. Para medir el poder de cada uno, vamos a utilizar 5 indicadores clave. Riqueza, cuánto dinero generaron y controlaron. Influencia política y social, su impacto en gobiernos y población. Estructura criminal, qué tan organizada era su red. Poder militar, capacidad armada y control territorial. Y durabilidad y expansión, cuánto tiempo dominaron y qué tan lejos llegaron. Muy bien, comencemos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, fue un narcotraficante y narcoterrorista colombiano, líder del Cartel de Medellín. Alcanzó notoriedad mundial en los años 80 porque llegó a controlar la mayor parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Escobar inició su carrera delictiva en los años 60, primero traficando marihuana y contrabando. A mediados de los 70 fundó el Cartel de Medellín, que llegó a exportar unas 80 toneladas de cocaína mensuales hacia Estados Unidos. Su lema, plata o plomo, o dicho de otra forma, o aceptan el soborno o mueren, definió su dominio mediante la corrupción y el asesinato de jueces, policías y políticos. Durante su auge, el cartel generaba ingresos superiores a $400 millones semanales. En 1991 se entregó a las autoridades colombianas bajo un acuerdo que le garantizaba no ser extraditado a Estados Unidos. Fue recluido en su propia prisión, La Catedral, desde donde continuó dirigiendo sus operaciones. Tras asesinar a 2 socios dentro del penal, escapó en 1992 y un año después fue abatido por la Policía Nacional en un enfrentamiento en Medellín, un día después de cumplir 44 años de edad. Ahora que ya sabemos un poco de Pablo Escobar, necesitamos saber también un poco de su oponente, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Conocido como El Chapo, es un narcotraficante mexicano nacido en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa. Nacido el 25 de diciembre de 1954 o 4 de abril de 1957, Sinaloa, México. Fue el máximo líder del Cártel de Sinaloa, una de las redes de tráfico de drogas más poderosas del mundo que aún sigue operando. Inició su carrera delictiva en la década de 1970 dentro del Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras la fragmentación del grupo en los años 80, fundó el Cártel de Sinaloa en 1989, controlando el tráfico de cocaína, marihuana, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos. Su imperio llegó a generar miles de millones de dólares anuales y extendió sus operaciones a 5 continentes. Fue arrestado por primera vez en 1993 y escapó en 2001 del penal de Puente Grande, presuntamente con ayuda de funcionarios corruptos. Lo capturaron nuevamente en 2014, volvió a fugarse en 2015, a través de un túnel de 1.5 kilómetros desde el penal del Altiplano. En 2016 fue recapturado y extraditado a Estados Unidos en 2017. Su juicio en Nueva York terminó en 2019 con una condena de cadena perpetua por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, y una multa de $12.6 millones. Ahora sí, vamos con el primer round. Riqueza. Pablo Escobar. Se estima que llegó a tener una fortuna de más de $30.000 millones,
ganaba tanto dinero que perdía millones por almacenamiento o deterioro. Incluso usaba dinero para encender fuego. Por otro lado, la fortuna del Chapo se estima entre 10 y 14 mil millones de dólares. Aunque sigue siendo enorme, es significativamente menor que la de Pablo Escobar. Por lo tanto, el ganador de este primer round es Pablo Escobar, porque su volumen de ingresos fue históricamente superior. Pero, ¿tener más riqueza es suficiente para ganar en una batalla de carteles? La respuesta es que no. Por eso vamos al siguiente round. Round 2. Influencia política y social. Pablo Escobar llegó a ser congresista en Colombia. Construyó barrios, regaló dinero a los pobres y fue visto por muchos como un Robin Hood, pero también declaró guerra al Estado y desvivió a muchas personas inocentes que lo apoyaban. Por el contrario, el Chapo, aunque tenía gran influencia, su influencia era más discreta, era más escondida, se movía en las sombras. Corrompía a autoridades, pero nunca buscó exposición política directa. Entonces, este round, aunque muy parejo, se lo lleva Pablo Escobar, porque tuvo impacto directo en la política y la sociedad a gran escala. Pero para ser el más poderoso, no basta tener riqueza e influencia. En el negocio se necesita organización. Round 3. Estructura criminal. Pablo Escobar. El cartel de Medellín era muy poderoso, pero había un problema. Era muy centralizado. Dependía demasiado de él. Sin Pablo Escobar, el cartel no funcionaba. Mientras que el cartel del Sinaloa es una organización modular y descentralizada, capaz de sobrevivir incluso sin su líder. Entonces, claramente este round es para el Chapo, por tener una estructura más moderna, resistente y estratégica. Round 4. Durabilidad y expansión. Escobar dominó toda una era, pero su imperio murió con él. El Chapo jugó a largo plazo. Décadas en el poder, rutas globales, un cartel que sigue activo incluso hoy. Eso no es solo poder, es legado. Creo que no hay dudas que el ganador aquí es el Chapo. Pero las guerras se ganan con soldados y armamento, y ese será el round final, antes de hacer una simulación de un posible enfrentamiento. Round 5. Poder militar. Escobar declaró la guerra al Estado de Colombia, a diferentes carteles, incluso a los Estados Unidos. Bombas, secuestros, asesinatos. Un nivel de violencia que paralizó a un país entero. No se escondía, atacaba. El Chapo tenía ejército, sí. Tenía armas, sí. Pero evitaba el caos innecesario. Prefería operar sin llamar la atención. Pero en términos de fuerza bruta, que es en lo que nos basamos en este round, el claro ganador es Pablo Escobar, porque nadie llevó la violencia tan lejos. Pero ahora, lo que todos quieren saber, ¿qué hubiera pasado si estos dos se hubieran enfrentado? Primero que nada, esto sería en un caso hipotético, ya que lo más probable es que hayan intentado convivir pacíficamente porque a ninguno de los dos les haya convenido enfrentarse. Teniendo esto claro, veamos qué hubiera pasado. Imagina una guerra directa. Explosiones, caos, ataques sin límites. Ahí Escobar tendría ventaja, ya que en enfrentamientos directos y de fuerza bruta, Escobar era muy superior. Pero si la guerra se alarga, si se haya vuelto un juego de inteligencia, paciencia y estrategia, en ese caso el Chapo esperaría, se adaptaría y atacaría cuando nadie lo vea venir. En conclusión, Escobar fue poder absoluto, crudo, visible, despiadado. El Chapo fue poder inteligente, silencioso, estratégico, duradero. Dos formas de dominar el mundo. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de enfrentarse se hayan aliado? ¿Cómo sería el mundo ahora? Dos imperios, el poder bruto y el poder estratégico hecho uno. ¿Hubiera habido forma de hacerle frente? Suscríbete y comenta si quieres saberlo.